Padre, para poder estar aquí con ustedes. Y pues yo estuve en México viviendo, yo me siento más mexicano que americano. Estuve aquí viviendo en México por como 34 años. Wow. Y luego, pues por eso yo me considero más bien un mexicano en esta tarde. Hermanos, también estoy contento, puede venir también conmigo, hermano Sergio Orquilla, hermano Francisco Álvarez, ellos son miembros de la iglesia allí en Lancaster, y luego hermano Orquilla es un diácono y me pudieron acompañar también en este viaje. Muy bien, buscan con sus Biblias, hermanos, mientras que estamos aquí puestos de pie, mientras está aquí Romanos capítulo 1, vamos a estar viendo Romanos capítulo número 1, y vamos a ver un poco de la palabra también esta tarde. Me parece que vinieron para escuchar un poco de la predicación de la palabra de Dios, y eso siempre motiva a cualquier predicador también cuando hay ánimo para escuchar también esta tarde. Aquí estamos en Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si seguimos ahora el versículo 14, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este momento que tenemos para ver un poco de tu palabra. Y Señor, esta mañana, esta tarde, sobre todo, necesitamos poder en nuestras vidas. Necesitamos poder en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Y Señor, esta tarde te pido que tú nos ayudes a aprender un poco de tener poder y no vergüenza del evangelio. Señor, gracias por todo. En tu nombre precioso te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vivimos en un tiempo, hermanos, en un mundo que está en cambio de gran manera. Están viendo que los valores están cambiando en todo el mundo. Lo que antes era bien, ahora está mal. Y lo que antes era mal, ahora está bien. Los valores cristianos es algo que están bajo los ataques en donde uno está viviendo. Hoy en día hay muchos que están buscando países mejores, estados mejores, cuando en realidad el mundo en general está en este problema. Y así como estamos hablando de eso, vemos que el apóstol Pablo, él aquí está hablando y escribiendo a esta iglesia acerca de vergüenza. Dijo, no me avergüenzo del evangelio. Una aclaración que él está diciendo de que algo que no debemos estar viviendo. En ese mundo en que estamos batallando más y más para tomar una posición bíblica en nuestras iglesias, en nuestras vidas, porque estamos en bajo de tanto de los ataques que hay. Pero en realidad, hermanos, no hay mucho nuevo en este mundo. Cuando vemos en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús hablando de eso en aquel tiempo es el mismo Jesús hablando a nosotros en nuestro tiempo. Dios no ha perdido su poder en estos años. No hay ninguna cosa más difícil para él que como nunca, pero nosotros necesitamos tener nuestra posición en el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, cuando vemos al mundo hoy en día y vemos la palabra vergüenza, la vergüenza viene de varias maneras. La vergüenza viene primeramente de miedo. Cuando uno tiene miedo, pues también tiene vergüenza. Cuando no tiene el valor para hablar, hay la vergüenza, está ahí, miedo para platicar con alguien acerca de Cristo. No les queremos ofender, incertidumbre en cómo establecer una
visión propia en nuestras vidas. Estamos en un tiempo que está batallando mucho para tener esa posición. Y hermanos, cuando hablamos de este mundo, vemos que hasta las leyes ahora están en contra de nosotros en nuestro mundo. La conversión terapia, o sea, una conversación con una persona que es homosexual, una conversación terapia, o sea, hablando con alguien acerca de su camino siendo mal, está prohibido en Canadá, está prohibido en varios otros países, varios estados de los Estados Unidos y hasta aquí en México también. Y cuando hablamos de nuestra vida, la salvación viene de una conversión. Si no podemos convertir, si no podemos hablar acerca del pecado y convencer de su pecado, ni hay una forma para ser salvo. Por eso estas leyes no solo están atacando los valores, sino también hasta la salvación propia que estamos hablando. Hermanos, la vergüenza viene también porque hay falta de confianza. Hay muchos no solo que tienen miedo, sino también no tienen la confianza. No tienen la confianza de declarar cómo es. No tienen la confianza para decir cómo es que debemos estar haciendo. Viendo aquí a Pablo, él está haciendo una declaración bien fuerte, bien directa, en que él no va a vivir así. Cuando vemos la frase, no me avergüenzo, una aclaración porque obviamente hubo algunos con vergüenza cristianos. Es una confirmación, es una determinación. No me avergüenzo del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, vemos que es el Evangelio que cambia la vida. El Evangelio no solo nos lleva al cielo, sino cambia a todo aspecto de nuestra vida. Es el Evangelio que va a transformar este mundo y ninguna ley establecida en ningún sentido. Ahora quiero hablar un poco acerca del poder. Es el poder que elimina la vergüenza de Cristo. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de eso, quiero tomar un momento para ver algunas cositas. Primero que vamos a ver que es el poder de la fe anunciada. El poder de la fe anunciada. Dice en versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, cuando hablamos de esta iglesia, la fe de ellos fue conocida en todo el mundo. Gracias, hermano. Es en todo el mundo. Todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando con esta gente. Cuando vemos de esa fe, vemos que es la fe primero. Dice en versículo 8, primeramente, Él está hablando de la fe primeramente la cosa primero en nuestra vida es la fe. La fe es lo que nosotros tenemos en la salvación, como dice, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe es la puerta a la salvación. Y cuando hablamos de fe que inicia con nosotros, es la fe que nos va a establecer también en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos en nuestros ministerios? ¿Qué necesitamos en nuestras iglesias? ¿Qué necesitamos en nuestras familias? La fe. Amén. La fe. Amén. Siempre tenemos otras cosas, pero siempre comienza con que la fe. La fe es antes de las obras. Yo creo que hasta hoy en día estamos batallando en entender un poco de eso. La fe es antes de las obras. La fe es antes de la asistencia en la iglesia. La fe es antes del cambio de la vida. La fe es antes de cualquier cosa que hay en nuestras vidas. Comenzamos con la fe. No queremos convertir su estilo de vida. Queremos presentar el Evangelio que cambia a la persona desde adentro hacia afuera. La fe es tan necesaria en nuestra vida. La fe es lo principal. Vemos que dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de que escribía acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está hablando contender, o sea, luchar, pelear, defender. Es la fe que estamos hablando en nuestras vidas, hermanos. Es la fe que es el poder en nuestras vidas. Si vamos a vivir una vida valientes para Cristo, siempre viene con la fe bien establecida en nuestras vidas. Es la fe. La fe es lo único que agrada a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay una cosa que puede ponerse en lugar de la fe. La fe es primero, la fe es básico, la fe es lo que comienza desde la salvación hasta la vida viviendo para Cristo. La fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos de esa fe, vemos que Él está hablando de esa fe primero, pero también está hablando de esa fe propia. Esa fe propia. Cuando vemos la palabra fe hoy en día, se refiere a muchas cosas. Se refiere en algo en general, como la fe católica, o la fe bautista, o la fe de otra iglesia. Y usamos esa palabra como en una forma en general. Y por eso cuando hablamos de la fe, es algo que es propio, aplicado en nuestras vidas. Ahora, para nosotros pensamos, pues pastores, es obvio, somos salvos por la fe, no por las obras. Es la gracia de Dios, obviamente. Pero hermano, muchas veces empezamos bien con la fe, pero empezamos a desviar de la fe hasta las obras. En vez de depender en Dios hasta para la vida y hasta para nuestros ministerios, empezamos a buscar otras formas que empiezan a tomar el lugar de la fe. La fe, lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Una fe que está ahora aceptada por la fe propia, es una fe obviamente recibida. Cuando hablamos de la salvación, la entendemos. Cuando hablamos de ser nacido nuevo, pero hermanos, también la fe anunciada, la fe ahora es propia, también es una fe que fue promovida. Ahora, cuando hablamos de esta iglesia en Roma, vemos algo que pasó con esa iglesia. Está hablando de una iglesia que fue conocida en todo el mundo. Y uno puede tener la idea de que esa fe fue tan grande que hasta todo el mundo conoció la fe, cuando en realidad es una fe que fue promovida a todo el mundo. Amén. Viendo ahora la obra misionera, viendo los misioneros que quieren pasar, otros que están aquí presentes con nosotros, todos con deseo para ir. La fe promovida es la fe enviada. La fe conocida es la fe enviada. La fe de su iglesia es una fe tocando puertas, ganando almas, promoviendo su fe en toda la comunidad. Esta mañana, esta tarde hablamos un poco acerca de nuestra agenda y luego lo que es primero en la vida, especialmente en un pastor, una obra, un obrero de Dios. Pero también hablando de eso, regresamos también a este tema de anunciar el evangelio, de tocar las puertas, de ganar almas. Debe ser algo básico, fijo, algo que no se mueve. Para mí, yo tengo mis tiempos de ganar almas que no cambio para nada. Es el momento que voy a estar saliendo con los hermanos de nuestra iglesia y tocando puertas, anunciando este evangelio. ¿Cómo van a saber los que viven aquí en León, menos que alguien está anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Es la fe que estamos hablando que hace todo. Es la fe que nos da poder en nuestras vidas. Cuando hablamos de esa fe, vemos que, pues hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, en Romanos capítulo 4, nomás unas hojas más adelante en su Biblia, capítulo 4, versículo número 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por la justicia. Cuando hablamos de la fe aplicada en nuestra vida,
y la fe promovida en nuestra vida, la fe que no simplemente nos salvó, sino la fe también que obra en nosotros, encontramos que hay algo que pasa en la vida. Por eso, en vez de estar viviendo en nuestras propias obras, nuestras propias decisiones, de nuestro dominio propio, ahora vemos que esa misma fe empieza a obrar en nosotros. Por eso, cuando dijo Pablo, no me avergüenzo, porque es el poder de Dios. Hablando de esa fe que le salvó, es la misma fe que también le puso en el ministerio, y la fe que vemos ahora hasta todo el mundo. Esa fe, la fe en obediencia. La fe, cuando tenemos la fe y no avergonzados de esa fe, nos hace obedientes a los mandatos de Dios. Por eso no batallamos en la obediencia cuando vivimos por la fe. Por eso estamos fieles en la asistencia. Nosotros no somos fieles en ganar almas. Somos fieles a lo que Dios nos dice a nosotros. Es el poder que está en nosotros cuando nosotros aplicamos esa fe en nuestra vida. Caminar por fe. Caminar por fe. Caminar por fe significa hacer la voluntad de Dios sin considerar las consecuencias. Obedecerle con los diezmos cuando no sabe cómo comprar pan en esta semana. Es vivir por la fe. Pero dejamos una parte atrás para poder comer pensando que es algo prudente cuando elimina la fe en Dios. Obedece a Dios, es el poder de Dios en nuestra vida. Los tiempos más en mi memoria de lo que Dios haciendo algo en mi vida siempre fue cuando yo tomé un paso por la fe. Cuando yo hice algo que tal vez no tenía mucha razón, tal vez no era algo muy sabio o lógico, pero cuando yo obedezco a Dios y por la fe paso, es cuando encuentro más en mi vida que cualquier otra cosa. Si no está probándole a Dios por fe en su vida, viviendo en obediencia a nuestro Señor, nunca va a encontrar el poder de Dios en su vida. El poder no existe en las obras, existe en la fe. Él está hablando, tratando de ayudarnos a entender ese fe, el poder de la fe anunciada. Número 2, vemos el poder en la oración apasionada. Ahora está hablando Pablo acerca de esta fe que estoy teniendo. Pero también vemos aquí en versículo número 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque tenemos vidas débiles en la oración. Porque nuestras oraciones son siempre lo mismo. Porque no estamos pasando tiempo en las rodillas orando a nuestro Señor. Muchas veces porque nos falta aplicar la fe en nuestras vidas. Si usted diezma y no tiene dinero para comprar pan para la familia en esta semana, le aseguro que va a pasar tiempo orando. Si guarda para atrás en su bolsa y no lo da al Señor, le quita esa energía y ánimo para orar. La oración cambia cuando hay necesidad en su vida. La oración cambia cuando ve realmente el fin de la falta de esa oración. La falta de la oración, vemos que en este mundo la necesidad que hay en los países, los misioneros que necesitan ser enviados. Aquí en México, los últimos, pues ahora casi 40 años que yo tengo desde que empecé aquí a vivir en México, y hablando de lo que Dios ha hecho en esos años, hermanos, vemos que la fe ha cambiado mucho en nuestro país. Pero no necesitamos poner tiempo en la oración, porque vemos que Él está orando día, siempre orando por ellos. Pablo estuvo cargado por los creyentes en Roma.
¿Estamos orando? ¿Realmente orando? Si oráramos, pues recordaríamos mucho de otras necesidades que hay. Muchas veces no ponemos atención en lo que hay necesidades que se reflejan en la falta de oración. Cuando dice alguien, voy a orar por usted, ¿ora por esa persona? ¿O simplemente lo dice? Cuando alguien está en necesidad, ¿ora por esa persona? Por los que están sin Cristo en este momento que conocemos, ¿ora por ellos? ¿No entiende que si Cristo vendría ahora mismo y nos llevaría a su presencia, nosotros sí estaríamos en mucha paz, pero a los que conocemos sin Cristo se quedarán acá atrás? No entendemos lo que hay realmente. Vemos que Pablo, él oró porque él tuvo una carga verdadera que estuvo ahí. ¿Qué es orando? Él está orando por colaboradores. Él está orando por siervos del Señor. Él está orando para los que pudieron ayudarle a él. El Evangelio es el poder de Dios y somos unidos en Cristo por la oración. Ahora, estando aquí, hermanos, de veras, voy a orar por ustedes. Ahora, obviamente no puedo por nombre cada uno porque no puedo. Pero yo estoy viendo caras. Y voy a pedir al Señor que me recuerde cuando estoy orando. Hermanos, estamos unidos. Y unidos por la oración. Debemos orar que Dios aumente este grupo. Qué suave sería el año próximo tener más. Y algunos que tal vez usted trae. La oración es lo que nos une. La oración es lo que nos ayuda a apoyar unos a otros. Todo comienza en esa oración. Poder en esa oración apasionada. También por colaborador, para compañerismo. Versículo 10 de nuestro texto dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora él está pidiendo que el Señor le permita ir a Roma a tener compañerismo con ellos. El apóstol Pablo tenía tanto amor para ellos y tanta fe en su vida que ni se consideró a sí mismo. Recuerden, hermanos, Pablo va a perder su vida en Roma. Pablo va a ser encarcelado en Roma. Él ya sabía del peligro que hubo ahí en Roma. Pero para él más importante fue compartir con ellos, compañerismo con ellos, colaboradores con ellos, más importante hasta de su propia seguridad, de su propia vida. Vemos que él estuvo cargado por ellos, orando sin cesar, lo que vemos ahí en versículo 9, sin cesar está orando. ¿Qué significa? Nunca parando, nunca cesando. Ese fue una rutina diaria para él. Hermanos, no es algo natural orar, es una decisión. Si uno piensa, pues algún día voy a orar, si no empieza, no va a orar. Si piensa cuando me siento, voy a orar, no va a sentir para orar. La oración es una decisión por la necesidad que ve, por la realidad que hay, porque sabe que es una diferencia con nuestro mundo. Oración, el poder que elimina la vergüenza de Cristo. Fue un poder de una fe anunciada, la oración apasionada, también un poder en un fruto aumentado. Vemos el versículo 11. Dice aquí en versículo 11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Ahora está hablando acerca de algo más. Cuando hablamos de este evangelio y el poder que no tiene vergüenza, el poder que él quiere anunciar, en la fe que está conocida en todo el mundo, vemos también que él está hablando de algo de fruto.
Él ahora está hablando de algo para ellos mismos, algún don espiritual. Él ahora está hablando de llegando para confirmar en ellos algo, un don. ¿Qué es eso? Un deseo que Él tiene para algo positivo de la vida de ellos. Porque estamos aquí en esta conferencia. Estamos aquí para compartir algún don, para compartir algún deseo, para despertar un interés, para recordarnos de lo que una vez sabíamos e hicimos. Estamos hablando de algo que nos motiva para hacer algo más para nuestro Señor. Qué bonito sería si todos regresáramos para anunciar el Evangelio como nunca. Si todos regresáramos a nuestras iglesias para ganar almas como nunca las hemos ganado. Si regresáramos para entender la necesidad de su pueblo y su lugar. Estamos aquí para compartir algo que nos va a ayudar en la vida que Dios. Ese es el Evangelio de que está hablando el apóstol Pablo. Es el poder de Dios, ese Evangelio en nuestra vida. Porque vemos, hermanos, esa oración. Vemos también ese don que está comunicado. Es una habilidad que Él estuvo dándoles. Estuvo hablando de hacer algo poco más, algo poco mejor. Hacer ajustes en la vida, buscar los detalles, buscar las fallas, encontrar lo que no está funcionando, poner lo que sí va a funcionar, tener más interés, más organización, más ese ánimo para seguir adelante. Es lo que Pablo está hablando en este momento. Un don para confirmar. ¿Saben qué, hermanos? Confirmar significa darles la seguridad. Confirmar. Cuando hablamos de la fe, hermanos, no estamos hablando de algo que no conocemos. Hablamos de muchas veces algo que no usamos. Si entendemos la fe, somos salvos. Yo me imagino que todos que están aquí sí conocen a Cristo como su Salvador. Me imagino. Ya entendemos lo que es la fe para salvarnos. Pero muchas veces dejamos al lado la fe en nuestra vida ordinaria y ahora se convierte en una rutina en nuestra carne y ya no aplica el poder de Dios en nuestras vidas. La fe es mucho más que simplemente nos da seguridad, confirme la fe, confirme la obediencia, lo confirme hasta el futuro. Cuando hablamos de lo que está hablando Pablo aquí en versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe y ahora para la fe. Estamos siguiendo más allá que la fe que nosotros una vez teníamos. Amén. Mi oración por mi propia vida en este año ha sido para tener más fe. Más fe. Es muy fácil después de años y con poca más madurez, más organización en la vida, que empieza a dejar al lado la fe y a empezar a obrar en la carne. Como yo dije en esta tarde, las cosas que hacíamos antes, que funcionaban, ya no hacemos. Lo que una vez nosotros una pasión para hacer, hemos perdido esa pasión. Es poco más trabajo que queremos hacer ahora en este día. Fue algo que tal vez queríamos en ese tiempo, pero ya no. Y lo que pasa es que empezamos a caminar por vista en vez de caminar por la fe. Es un don para confortarnos. En versículo 12 nos dice aquí en nuestro texto, y eso es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe común para confortar. Una fe en Cristo común, una fe que conocemos personalmente, una fe que comenzó con ese nacimiento de nuevo, es ese consuelo mutuo que nosotros necesitamos para seguir adelante en este mundo. Hermanos, la vida está dura. En este día escuché de 2 misioneros que yo conocí hace pocos años que se murieron, yo ni sabía que se murieron. Las enfermedades sí existen. Amén. La muerte sí está. Amén.
muerte le va a afectar, sea tarde o temprano. Todos vamos a llenar nuestro propio ataúd algún día. Buen ánimo, ¿verdad? Soy Es la verdad. Si no entendemos la finalidad de nuestra vida, ¿cómo vamos a tener deseo hacer más para Dios? Yo no siempre voy a poder estar viajando, predicando. No para siempre voy a estar pastoreando. No para siempre voy a estar tocando puertas. Vaya el día que no voy a poder hacerlo. Si no entiendo la necesidad de hoy, ¿cómo voy a poder seguir hasta aquel tiempo? Hermanos, la fe es el poder que necesitamos para movernos, no en el futuro, sino movernos ahora mismo. Ese poder que elimina la vergüenza de Cristo es la fe anunciada, la oración apasionada, el fruto aumentado y también el poder de la deuda aceptada. Vemos el versículo 14, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿De qué? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vemos ahora una deuda que fue aceptada. El apóstol Pablo vio su responsabilidad igual como una deuda. Ahora, hoy en día no entendemos bien la palabra deuda, porque la mayoría de este mundo no paga sus deudas. Y si no quiere pagarla, no hay problema, no hay consecuencias. Pero cuando yo hablo de una deuda para nosotros, es algo obligado, algo que hay que hacer, algo que no hay otra forma para hacerlo. Y Pablo está hablando de una deuda para los que no entienden, una deuda para los que están viviendo en el pecado y no saben qué hacer. Hablé hace como 3-4 semanas con una persona que vive cerca de mí y fui a su casa a hablarle porque su esposo había muerto, y luego hablando con ella me dijo que nunca había hablado con alguien que es cristiano. Nunca había oído en su vida el evangelio. No se hizo ese momento, pero él dijo que nadie nunca le había platicado de Cristo. Ni una vez prendió la televisión, radio, algo, o el internet, o algo de un mensaje del evangelio. No sabía nada del evangelio. Hermano, cuando hablamos de ese evangelio, es el evangelio para los que no entienden. Cuando yo vine a México, ahora hace casi 40 años, y fui a la sierra y luego prediqué en un pueblo. En ese pueblo que encontré una gente allá que no sabía nada. No sabía nada. Yo les hice la pregunta si supieran lo que era una Biblia. Ni siquiera sabían lo que era una Biblia en ese tiempo. Gente que no entiende, que no sabe. Este mundo no sabe cómo es estar bien con Dios. Este mundo piensa, pues, para estar bien con Dios necesito portarme mejor. Ese un hermano que gané para Cristo hace poco en nuestra iglesia, como siempre, muchas veces le pregunto, pues, si usted se muriera ahora mismo, ¿estás 100% seguro que iría al cielo? Y él me dijo, pues yo estoy 75%. Y digo, wow, eso es interesante. Nadie me había dicho 75%. Yo le hice la pregunta, ¿por qué dice 75? Nunca había oído eso. No, dijo, pues porque pues no he matado a nadie, y no estoy en adulterio, y no estoy robando. Por eso, ¿cómo 75%? Y digo, pues no quiere ser 100%. Y digo, pues sí, yo quiero ser 100%. Pero hermanos, hay los que no entienden. Lo que piensa que Dios requiere de nosotros no es lo que requiere de nosotros. Piensan que simplemente portándose mejor van a estar bien con Dios, y andan ahora buscando a alguien para hacer algo diferente en sus vidas. Es una deuda, hermanos, una deuda que debemos entender para los que están alrededor de nosotros. A sabios y a no sabios, a griegos, a no griegos,
Está refiriendo a cada persona que está en este mundo ahora mismo. Necesitan conocer el Evangelio. Es una deuda para predicar el Evangelio. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una deuda para predicar. Predicadores es más que predicar a su iglesia. Él nos ha hablado de predicar a su iglesia. Es más que predicar. Aquí está fácil. Quieren pedradas. Están invitándolas. Por favor, pastor, denme una. Está fácil predicar aquí. Pero el mundo está lleno. ¿Qué necesitan? ¿Quién les predica? Uno con pasión para hablar con ellos. Uno con un corazón que quiere ver una diferencia en la vida de ellos. Una deuda, predicar el Evangelio, el único Evangelio. No hay otro. La muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El precio pagado en la cruz del Calvario. La casa en el hogar celestial que tenemos por la fe puesta en el mismo. Predicar el Evangelio. ¿Qué necesitamos? Poder. Poder. No, pero pastor, yo conozco a otros que sí son muy buenos para ganar, muy buenos para hablar con otros. Necesitamos ese poder. Luego, la deuda para predicar en todo el mundo. 1 Corintios 15:34. Hay algunos que no conocen a Dios. Dice el apóstol Pablo, a vergüenza vuestra os digo. Espero ver al Señor en un lado, con temor al otro lado. Quiero ver a mi Salvador cara a cara, pero también veo las fallas que hay. Poder. ¿Qué necesitamos? Poder para no tener vergüenza. Poder para tener el valor. Poder para cambiar nuestras rutinas aburridas. Haz una vida con pasión. Tocando puertas, no pensando nadie va a querer escuchar, sino esperando que alguien abra la puerta. Poder que va a transformar a alguien en esta semana. O rutina normal. Volver como llegamos. Sí, pastor, yo estoy tocando puertas. Sí, pastor, tenemos nuestras predicaciones y los que vienen estamos contentos. O poder que transforma el hombre, que transforma la familia, que transforma la iglesia, que transforma la obra de Dios en este mundo. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. No tengo mi invitación esta tarde. El poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Si realmente queremos ver a la gente convertida,